Buenas, soy Raúl de Polygonal Factory. Seguimos con la serie Linear Workflow. Hoy las cámaras van a tener un gran protagonismo. Vamos a hablar de la exposición. La exposición es la cantidad de luz que recibe una cámara. Depende de tres factores: la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. La apertura del diafragma determina la cantidad de luz que entra en el objetivo. Cuando aumentamos la apertura, la cámara recibe más cantidad de luz y por lo tanto la imagen saldrá más iluminada. Otra consecuencia es que esta luz es más dispersa y por lo tanto aumenta el desenfoque de profundidad. La velocidad de obturación determina cuánto tiempo está abierto el obturador de la cámara. Lo expresamos en segundos. Al aumentar la velocidad de obturación, la cámara capta menos luz y la imagen saldrá más oscura. Otra consecuencia es que el desenfoque de velocidad será menor, ya que cuanto menos tiempo esté abierto, menos movimiento captará. El tercer valor, ISO, en las cámaras digitales se refiere a la capacidad del sensor de captar luz. En las cámaras analógicas se trataba de la sensibilidad de la película. El resultado es el mismo. Aumentar el ISO aumenta la luz de la imagen, pero también aumenta el grano, haciendo que perdamos calidad. Estos tres parámetros conjugados determinan la exposición. Si cambiamos uno de ellos, podemos compensarlo con otro para conservar la cantidad de luz que entra en el sensor, con las repercusiones que esto tendrá sobre el desenfoque de movimiento, desenfoque de profundidad y grano. Si la combinación no nos satisface, lo único que podemos hacer es cambiar la iluminación. Al menos en el mundo físico, porque con las cámaras virtuales de los programas de ordenador podemos hacer lo que nos dé la gana. La exposición se mide en EVs. EV significa valor de exposición. Cuando aumentamos en 1 el valor de exposición, la cantidad de luz se dobla. Si lo disminuimos en 1, se reduce a la mitad. Aquí tenemos un plano emisivo con valor 0.4, por lo tanto, cuando rendericemos, al comprobar el valor en Scene Referred, vemos que es 0.4. En Color Management, es decir, Display Referred, no es ese valor porque aquí tenemos una serie de cambios. Cualquier cosa que cambiemos aquí, salvo Sequencer, va a alterar el valor que tenemos a la derecha, el Color Management. Por eso, de hecho, lo vamos a dejar en None. Y así tendremos ahora mismo 0.4 a la izquierda y 0.4 a la derecha. Vamos a observar cómo el valor de exposición cambia ese valor 0.4 original. Al subirlo en un paso, doblará el brillo. Como vemos ahí, ahora el 0.4 se ha convertido en 0.8, el doble. Por lo tanto, un valor de 2 será 1.6. Del mismo modo, ya que el punto de partida 0 era 0.4, menos 1 lo reducirá a la mitad, es decir, 0.2. Lo hemos dicho antes, apertura de diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad de ISO determinan el valor EV, pero ¿en qué medida interviene cada uno? La apertura del diafragma viene indicada por un número llamado F-number. La sucesión de valores que ves difiere en un paso. Cada paso recibe la mitad de luz que el paso anterior. A priori pueden parecer raros estos números, pero tiene sentido. Representan un ratio entre la distancia focal y el diámetro de la apertura. La superficie de un círculo es proporcional al cuadrado del radio, así que vemos que cada paso recibe la mitad de luz que el anterior. Por lo tanto, cada número f disminuye en un punto el valor de exposición. En cuanto a la velocidad de obturación o shutter speed, también podemos hablar de pasos. Cada paso dobla la velocidad del anterior, aunque la numeración a veces se simplifica. Al doblar la velocidad, el tiempo durante el cual recibe luz es la mitad, por lo que el valor de exposición disminuye en un punto. Finalmente, el ISO. Cada paso dobla el valor ISO del anterior, que dobla la sensibilidad del sensor a la luz, así que cada paso ISO aumenta en 1 el valor de exposición. Estamos hablando de pasos enteros, pero también existen los medios y los tercios, aunque aquí para simplificar iremos de uno en uno, así llevaremos mejor las cuentas. Cuando cambiamos uno de los valores por cuestiones de desenfoque de profundidad, desenfoque de velocidad o grano, podemos compensar con cualquiera de los otros dos parámetros para mantener la exposición que nos gusta constante. En 3D todo es más fácil, en primer lugar porque los vatios son gratis y en segundo porque podemos aumentar la exposición como lo hace el ISO pero sin grano añadido. En Blender, apertura de diafragma y velocidad de obturación son independientes de la exposición, así que puedes montar tus desenfoques de profundidad y de movimiento sin preocuparte de nada. De todos modos, vamos a montar un tinglado. Vamos a relacionar estos parámetros para ver un ejemplo. He añadido 4 custom properties a mi cámara. Uno, el f-stop, relacionado con el f-stop de la cámara dentro del desenfoque de profundidad. Otro, la velocidad del obturador, especificado como ves en
1 partido por segundo, y estos son los segundos. Y esto lo tendríamos en render, motion blur, shutter. No es directo, ha habido que hacer una transformación intermedia. Y por otro lado, ISO, que no tiene ningún parámetro parecido en las cámaras de Blender. Pero entre los tres determinan este valor llamado valor de exposición. Hay un add-on llamado Photographer que hace que las cámaras funcionen así. De todos modos, aquí solo hemos montado unos cuantos drivers. Lamentablemente, en Blender no podemos previsualizar el desenfoque de movimiento, así que tendremos que ir haciendo renders de vez en cuando. Hagamos el primero para ver la situación. Vemos que igual hay demasiado desenfoque de movimiento. Por otra parte, queremos más desenfoque de profundidad. Y la iluminación, eso sí, parece que está bien. Así que vemos que el valor de exposición 0 es el que nos interesará mantener. Vamos a ver si conseguimos menos desenfoque de movimiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo que el obturador vaya más rápido. Pasamos de 15 a 125. Es decir, de una 15ava parte de segundo a una 125ava parte. Será más rápido, por lo tanto recibirá menos movimiento, pero por otra parte entrará menos luz, así que bajará la exposición. Ahora tenemos valor de exposición menos 3, porque 125 es el doble del doble del doble de 15, aproximadamente. 3 veces el doble. 3 pasos y por eso lo vemos más oscuro. Para compensarlo subo la ISO de 100 a 800. Doblamos el valor 3 veces, así que volveremos al valor de exposición 0. Renderizamos y vemos que el desenfoque de movimiento ya no es tan exagerado. Me gusta así, pero creo que deberíamos aumentar el desenfoque de profundidad. Esto lo haremos abriendo más el diafragma. El siguiente paso del diafragma es el 2.8. La exposición aumentará en 1 porque entra más luz, pero lo compensaremos dividiendo el ISO por 2, 400. Renderizamos. Seguimos con el valor de exposición 0, pero con mayor desenfoque de profundidad. Hemos calibrado los desenfoques de profundidad y de movimiento a nuestro antojo, pero nos hemos ayudado de la ISO que en los renders no tiene ninguna repercusión negativa. ¿Y qué tiene que ver todo esto de la exposición de las cámaras con el Linear Workflow? Pues lo cierto es que tiene mucho que ver. Pero no nos queda tiempo, así que tendremos que esperar al próximo episodio, Rango Dinámico. Nos vemos.